Antes de iniciar con este relato, criptomaníacos, solamente una aclaración. En este relato hago mención de un general, cuando en verdad es un sargento. Al transcribirlo, tuve este error, así que creo que es necesario comentarlo, ya que algunas personas que sí conozcan de rangos puede que tengan alguna duda sobre esto, así que es un sargento el que está a cargo de este pelotón. Ahora sí, una vez aclarado esto, ya podemos iniciar con el relato. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Pedro Martínez. Esta experiencia me sucedió allá en el año lejano del 2011. Yo era militar en ese tiempo, y en aquellos años había muchos encuentros entre diferentes organizaciones delictivas. Como sabrán algunos mexicanos, Sonora, Culiacán, incluso en estos días, sigue siendo un terreno, podríamos decir, muy peligroso, una zona roja. Nosotros habíamos sido enviados ahí, pero no a la ciudad, sino a aquellas carreteras lejanas del desierto. Cuando estábamos ahí, nuestro convoy se dividió en dos grupos. El sargento, el cual teníamos por encargado, se había ido con el otro grupo y se había puesto allá adelante, a unos cuantos kilómetros. Habíamos sido de esta manera dispersados en la carretera, y de esta misma manera habíamos colocado retenes para ver que cualquier persona sospechosa no pasara, podríamos decirlo, a los pueblos, que era donde trágicamente habían sucedido varios encuentros y con pérdidas humanas, pérdidas de civiles inocentes. Queríamos evitar esto a toda costa, y durante la noche ni un solo coche atravesó aquella carretera, ni uno solo. Pero a pesar de que la carretera estaba totalmente desierta, a pesar de que nos encontrábamos tan alejados un grupo de otro, que ni siquiera los veíamos a la distancia, podría decirse que debido al frío del desierto, uno que otro militar le daba sueño. Esto nos había pasado otras veces, y créanme que en ese momento, debido a las circunstancias en las cuales nos encontrábamos, ninguno tenía absolutamente un mínimo de sueño. Ninguno quería dormir. Todos estábamos alerta, pues sabíamos muy bien, y hasta de sobra, que esa zona era muy peligrosa. Y fue en ese preciso momento en el cual empezamos a escuchar gritos y también detonaciones. Parecía ser un arma corta, por lo que inmediatamente nos comunicamos con el otro grupo que se encontraba enfrente. Queríamos saber si ellos eran los que habían disparado, pero el general me contestó que no, que todo acá estaba tranquilo, que nadie había pasado, y también aprovechó para preguntarme de dónde habían escuchado los disparos y qué tan lejos los habían escuchado de donde nos encontrábamos. Todos logramos ponernos de acuerdo que los disparos habían provenido de un extremo de la carretera, ahí, entre el monte y entre el desierto, entre aquellos árboles que se ven a la lejanía, algunos totalmente secos. Por allá se habían escuchado, y por allá no había carreteras ni caminos. Posiblemente alguna persona que hubiera pasado por ahí, pero eran las 3 de la mañana. Era muy extraño todo esto. El general nos dijo que nos mantuviéramos en la posición, y que si esto aún seguía sonando, que investigáramos, pero que solamente irían 3 elementos, mientras que los otros los cubrían a la distancia. Nosotros contábamos con un rifle. Este rifle tenía un potente telescopio, y este mismo portaba con una visión nocturna, así que teníamos un militar que era muy adiestrado y tenía años y años de experiencia en el manejo de estas armas. Recuerdo muy bien que se apellidaba Márquez. Márquez se encontraba arriba de una camioneta y posicionó su rifle hacia la dirección en donde se habían escuchado las detonaciones. Pasó ahí observando los diferentes ángulos, tal vez por unos 15 o 20 minutos, hasta que nos llamó. Él dijo lo siguiente: estoy viendo a una persona. Parece que se encuentra abajo de un árbol. Esta persona está colgada. Muchos de nosotros le preguntamos, ¿colgada en qué estilo? ¿Está colgada del árbol, por sus brazos o de una forma diferente?
Y fue ahí donde la mala espina empezó a crecer en todos nosotros. Un cierto temor y no saber qué está pasando lo empezamos a tener todos, algunos en mayor y otros en menor medida, pues Márquez nos dijo que este hombre se encontraba colgado con una soga en el cuello, y esta soga se sostenía en una rama. Posiblemente una persona que había acabado con su vida o alguna víctima del crimen organizado. Márquez solamente podía ver ciertas siluetas con este telescopio. Tenía la visión nocturna activada, y es por eso mismo que nos dijo muchas señas sobre este cuerpo, pero no podía verlo con propiedad. Entonces tomamos la decisión en que 3 elementos irían hasta aquel árbol, y Márquez nos estaría cubriendo a la distancia, y si necesitábamos refuerzos, obviamente él daría el aviso, y los 10 militares que iban a quedar ahí en la carretera irían de inmediato con nosotros, porque yo era uno de los militares que iba en este grupo de 3. Nos adentramos en el desierto, caminamos y caminamos, como solamente teníamos un radio, y este radio solamente servía para comunicarnos de un grupo a otro, pues obviamente no nos lo podíamos llevar, así que tomamos la decisión de comunicarnos mediante las linternas. Nosotros los militares nos hacían a comunicarnos con esas linternas, solamente parpadeándolas, en una especie de clave Morse, para decir nuestra localización, o qué es lo que estamos viendo. Cada tanto que avanzaba, volteaba y parpadeaba la linterna, y ahí a la distancia veía cómo parpadeaba otra, diciéndome que el objetivo se encontraba a unos metros más adelante. Yo seguí caminando, y junto con mis otros 2 compañeros, llegamos hasta aquel árbol. Una vez llegamos a este, no vimos nada, Alex, por lo que me volteé y parpadeé en repetidas ocasiones, diciendo que aquí no había nada, solamente para que me contestaran que estábamos enfrente del objetivo, y esto me lo repetían una y otra vez. Empezamos a buscar por todo el árbol, aunque siéndote sincero, no había mucho que buscar, pues era un árbol seco. Pasé por debajo de las ramas, buscando cualquier indicio, pero no veía nada, hasta que en cierto punto empecé a ver cómo parpadeaba la luz ahí en la carretera de mis otros compañeros, diciéndonos que volviéramos. Nosotros hicimos caso, y parpadeé la lámpara diciendo que ya íbamos para allá. Caminamos rápidamente hasta llegar a la carretera, y les preguntamos, ¿vieron algo? Márquez se quedó impactado y nos dijo, ¿que acaso ustedes no vieron nada? Yo de vuelta le dije, no, ni yo ni ellos. Nosotros estábamos muy confundidos, Alex. En ese momento, Márquez me pidió que subiera a la camioneta y que tomara el rifle, que no lo moviera, pues estaba apuntando justo a aquella dirección. Y ahí pude verlo, Alex. Genuinamente, había un cuerpo ahí, meciéndose con el aire, colgado de la rama del árbol. Era la silueta de un hombre. Esto me choqueó bastante, pues hasta hace unos minutos yo me encontraba rodeando aquel árbol, buscando de un lado hacia otro, y no lo había podido ver. Márquez me dijo que él estaba viendo todo a través de la mira, y que no podía creer cada vez que veía que yo pasaba y traspasaba el cuerpo, pues la rama del árbol no estaba tan arriba, eran como unos poco más de 2 metros. El cuerpo se encontraba ahí, casi a la altura del suelo, por encima de algunos centímetros o máximo 1 metro. Él veía como yo y los otros 2 militares pasábamos por encima de aquel cuerpo, atravesándolo. No lo empujábamos, no lo movíamos. Era algo como si no fuera tangible. Era algo como si solamente él pudiera verlo a través de la visión nocturna de la mira. Todos nos quedamos espantados en ese momento y no nos movimos de la carretera. Creo que en las sombras, en la oscuridad, hay cosas que se ocultan, cosas que tal vez pasaron hace años y aún siguen ahí, como aquel cadáver que sigue colgando de ese tenebroso árbol
que solamente puedes verlo cuando te encuentras en una penumbra total. Los disparos que habíamos escuchado en un inicio, jamás supimos de quién era, pero yo me puedo hacer una idea. Tal vez alguna persona armada, ya sea del pueblo o de una de las organizaciones criminales, estaba pasando por ahí, tal vez tratando de evitarnos, rodeando la carretera, y se encontró con aquel cuerpo. Pero a pesar de los disparos, no pudo hacer nada, pues esa cosa no formaba parte de nuestro plano terrenal. Hola a todos, mi nombre es Juan Hortensio. Esta experiencia que les quiero contar me sucedió cuando me encontraba cerca de la división de Chiapas. Por esta selva hay algunos trenes. Estos trenes comúnmente se utilizan para transportar ciertos minerales y en algunas veces migrantes en la parte de arriba para facilitarles todo el camino de México hacia los Estados Unidos. Desgraciadamente, el crimen organizado utiliza también estos trenes para bajar a los migrantes y llevarse ya sea a los hombres o a los adolescentes para que trabajen con ellos. Entonces nos habían mandado, más que nada para que esto ya no ocurriera. Recuerdo que era nuestro pelotón, cerca de algunos 25 efectivos más o menos. Estábamos posicionados en unas vías del tren. Obviamente, el tren ya estaba enterado de esto, y tan pronto se iba acercando a nuestra posición, tenía que ir frenando, y así nosotros investigaríamos si es que algunos migrantes habían sido bajados del tren, como a qué altura y cuáles caminos habían tomado aquellos vehículos del crimen organizado, ya que los metían, según se tenía entendido en aquel entonces, en unas cajas blancas que eran montadas arriba de camionetas. Estas cajas se podían bajar y ponerse en otra camioneta y se las llevaban. Era un procedimiento que en ese tiempo no entendíamos muy bien cómo funcionaba y ni sabíamos en dónde se localizaban esos puntos de extracción de esta gente. Entonces, como quien dice, estábamos más o menos investigando. Justo en ese momento, yo me encontraba con otro militar. Estábamos fumando y estábamos alejados de todo el grupo. Todos estábamos muy relajados en ese momento, ya que estábamos prácticamente adentro de la selva, excepto por el claro que está a los lados de las vías del tren. Algunos estaban sentados, otros solamente estaban platicando, y yo me encontraba hablando con mi compañero de nombre Mauro. Mauro era un militar que llevaba cerca de 5 años más que yo, y ya había estado posicionado en esos estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, etc. Mauro y yo nos encontrábamos conversando, mientras que yo estaba alistando unas pastillas que me tenía que tomar. Yo llevaba una cangurera. En esta cangurera llevaba ciertas pastillas y algunas medicinas, ya que me encontraba enfermo, y esto había que sumarle que yo padecía de la presión, así que tenía que tomarme unas píldoras para estar pues bien y desempeñando mi trabajo lo más normalmente posible. Cuando en ese momento vimos que entre la maleza, entre los árboles de la selva, se asomaba un coyote. Este coyote era de un pelaje más o menos rojo. Creo que fácilmente podría confundirse con un zorro. El coyote se fue acercando. Creo que más que nada también porque le ofrecíamos comida. Todo lo estábamos viendo. Y cuando menos pensamos, el coyote ya se había acercado demasiado. Mi cangurera se encontraba en el suelo, tendida entre el zacate, y cuando menos lo esperé, el coyote la tomó y se fue corriendo y se introdujo en la selva. Yo obviamente lo empecé a corretear mientras que todos mis compañeros atrás se estaban burlando. Me repetían una y otra vez entre carcajadas: «Agárralo, agárralo, se te va a pelar». Yo recuerdo muy bien que Mauro me hizo segunda y se fue también atrás de mí.
Entré a la selva, entre aquellos árboles, y estoy muy seguro, Alex, que no habían pasado como 2 minutos de aquella persecución cuando encontré mi cangurera tirada entre los matorrales. Una vez que la agarré, revisé que nada me faltara, y cuando me di la media vuelta para regresar por donde vine, prácticamente me perdí. No veía a Mauro por ningún lado, pero sí escuchaba que alguien andaba cerca. Escuchaba como que los pasos de alguien rodeando mi posición. Quiero aclararles que todo esto pasó durante la noche, así que no veía mucho, cuando en eso empecé a escuchar la voz de Mauro, que me hablaba, más o menos como unos 3 o 4 metros de distancia. Él me decía: Juan, por aquí, aquí estoy. Todo esto mientras me susurraba. Yo empecé a seguir la voz de Mauro, y por alguna razón no salía de la selva, y tampoco lo podía ver. La continuaba siguiendo, preguntándole dónde estaba, que yo no lo podía ver, cuando en eso observo como a unos 2 metros más adelante un claro, y yo opto por ir a este claro. Una vez saliendo al claro, empiezo a dar un rodeo con la mirada, y observo las vías del tren y a mis compañeros. Se encuentran ahora muy lejos, Alex. Los podía ver a la distancia, con todas las luces, las camionetas, y se notaba que me estaban buscando, pues escuchaba los gritos de ellos, y veía como estos alusaban a todas partes con las linternas. En ese momento, escucho la voz de Mauro de nuevo, diciéndome: vente por acá, Juan, por acá es el camino. Estaba más que seguro que no me estaba guiando de regreso, sino que me estaba internando más y más en lo profundo de la selva. Cuando empecé a dar pasos hacia atrás para regresarme y devolverme con mi pelotón, que para este momento no había tomado ni siquiera mi rifle, estaba desarmado. Era muy peligroso estar ahí, y completamente solo, justamente cuando estaba a punto de internarme de nuevo en la selva, esta vez en la dirección correcta. Aquel coyote, el que había perseguido, salió de entre la maleza. Él era el que me estaba hablando, Alex, con la misma voz de Mauro, pero ahora al coyote no le podía ver los ojos. Era como si no tuviera, como si se los hubiera sacado. Y su boca no era como la de un coyote, era como una boca humana que solamente sonreía y me continuaba hablando. Juan, ¿qué te pasa, Juan? ¿Que ya no me vas a perseguir? En ese momento di la media vuelta y me metí corriendo entre la selva. Por suerte nunca me caí, a pesar de que sí me tropecé varias veces. Salí de nuevo con mis compañeros. Mauro me estaba esperando casi enseguida. Él jamás se adentró entre los árboles y me preguntó: ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué pasa? Yo solamente lo jalé a él también para que se viniera conmigo, y juntos llegamos corriendo hacia donde se encontraba el pelotón. Cuando llegué ahí, les conté a todos lo que había visto, así como te lo estoy contando a ti. No me reservé nada, y a pesar de que algunos se rieron, otros se mantuvieron completamente serios y empezaron a contar anécdotas muy parecidas a la mía. Al parecer no era el único militar que había tenido que lidiar con este tipo de experiencias sobrenaturales. La mayoría de estas experiencias que contaron eran sobre animales que cambiaban de forma, así como me había pasado a mí. Ellos tienen más que en cuenta que no son animales normales, que son otra cosa que se disfraza de estos animales para crearnos algo de confusión, o tal vez para que nosotros bajemos la guardia y cuando menos lo esperemos, cumplan su cometido. No sé qué es lo que me hubiera pasado si no me hubiera dado cuenta de que aquel demoníaco coyote me estaba alejando cada vez más y cada vez más de mi pelotón, haciéndose pasar por Mauro, fingiendo su voz. Yo simplemente creo que tuve mucha suerte aquella noche. Esa fue mi historia. Gracias por compartirla.
Saludos Alex, a ti y a toda tu audiencia. Quiero compartir en esta ocasión una experiencia paranormal y sumarme a todos esos militares que te han contado sus propias experiencias. Verás, esto me pasó allá en el lejano 2007. La policía municipal de un pueblo nos habían pedido ayuda a nosotros. Teníamos un cuartel cerca de ahí y se había dado un caso de una desaparición de una niña. Los habitantes del pueblo tenían en una alta estima al ejército. Pidieron intervención de este, ya que la policía municipal de ese pueblo solamente contaba con 2 camionetas y poco más de unos 30 elementos según recuerdo, al menos en esa zona. Resulta que una niña había desaparecido. En esos pueblos, como saben, todo mundo se conoce, e incluso en ejidos más lejanos a este. La niña tenía 13 años y habían pasado ya 24 horas de su desaparición, por lo que tanto la policía como otros pueblerinos se habían puesto en movimiento. El batallón puso 3 camionetas a circular por toda el área del pueblo, no dentro del pueblo, sino por caminos aledaños a este, y entre esas camionetas yo iba junto con otros 3 militares. Esto ocurrió durante la noche, por lo que eran cerca de las 2 o 3 de la mañana. Habíamos recibido algunas instrucciones y también unas fotografías de la niña. Les quiero recordar que estoy hablando del año, creo que 2007 o 2008, por lo que las fotografías, pues no eran en celulares, sino que genuinamente eran en papel, y algunas fotografías estaban en un muy mal estado, pero se podía ver a la perfección la niña. Teníamos su cara grabada en la cabeza. En un principio se creyó que tal vez había huido con el novio, ya que esta niña de 13 años estaba con un chico de 15, y cabe la casualidad de que el chico tampoco salía por ningún lado. Entonces nosotros pensábamos que tal vez la pareja se había fugado, pero que se encontraba cerca, ya que nadie los había visto abandonando el pueblo. Estábamos cruzando por esos caminos de terracería, que solamente hay monte a los lados, cuando en eso llegamos a una casa. Esta casa tenía 2 pisos, o bueno, por mencionar 2 pisos. Abajo era una casa, podríamos decirlo, solamente de 2 cuartos. La sala, el baño y un cuarto más atrás, y solamente eso. Y arriba había otro cuarto, que se podía ver tenía una ventana y una puerta, pero que hasta ahí. Nos llamó profundamente la atención esta casa, porque arriba de ella se veía la silueta de una mujer, y como la vimos a la distancia, rápidamente conducimos hacia esta con la esperanza tal vez de encontrarnos a aquella niña, pero cuando llegamos, no era aquella niña. Era una mujer de una avanzada edad. Se podía ver en sus arrugas, se podía ver en todo su pelo cano y enmarañado. Esta vestía con una especie de bata muy desgastada, manchada y sucia. Ella se encontraba en el techo, podría decirse en el patio del 2º piso, y esta se encontraba muy cerca de la orilla, por lo que bajamos y le preguntamos: abuela, ¿qué está haciendo ahí? Hágase más para atrás, que no ve que se va a caer. Pero no recibíamos respuesta de ella. Ella solamente se mantenía parada, observándonos, sin decir ni una sola palabra. De vez en cuando hacía como sonidos, como si se tratara de una persona que padecía de facultades mentales. Creíamos que era una persona en situación de calle y que, pues, estaba un poco ida, así que solamente nos mantuvimos a distancia, y por pura curiosidad, tal vez para poder ayudarla, ya que si se mantenía a la orilla, se podía caer. Entramos al 1er piso y nos encontramos con que no había ningún acceso al 2º. El 1er piso era solamente eso, no había escaleras. Rodeamos toda la casa, con esta señora persiguiéndonos, pero siempre a la orilla del techo. No había ninguna escalera afuera, no había ninguna barda, ningún árbol. No había forma de que aquella anciana tuviera el modo de encontrarse arriba. No había ni una sola especie de cosa con la que ella pudiera escalar para que se encontrara en el 2º piso, y arriba solamente había un cuarto muy pequeño que creíamos era donde habitaba. Esto nos pareció muy extraño. Hablando entre nosotros, llegamos a la conclusión de que tal vez la señora contaba con algún tipo de escalera. A lo mejor lo usaba para trepar, y una vez que se encontraba allá arriba, pues la jalaba y la subía.
La escalera, independientemente de qué material tuviese, pues debe de ser pesada, así que esta teoría más que nada era la más probable, aunque una mujer de su edad no pudiera jalarla con tanta facilidad. Otra cosa es que se hubiera subido por sus propios medios brincando, lo cual tampoco era lógico, ya que el techo se encontraba algo alto, y creo que solamente un chico que tenga buena condición física y sea atlético pudiera saltar y llegar al segundo piso. Decidimos dejarla ahí por el momento, ya que no queríamos ocasionar un accidente. Nos regresamos por una escalera de aluminio. En el transcurso de este camino, recibimos una llamada que se nos notificaba que el novio de la chica ya había aparecido, que éste se encontraba en otro ejido y que acababa de llegar a la casa de sus padres. Este había dicho que no se había escapado con su novia y que no la había visto en todo el día. Con más razón regresamos a la casa de aquella anciana, solamente para bajarla. Cuando yo puse la escalera de aluminio, Alex, y empecé a subirla, la anciana empezó a actuar de manera muy violenta. Me atacaba. Tenía unas uñas largas y amarillentas, con las cuales me lanzaba rasguños. Lo que me sorprendió bastante en ese momento es que lograba penetrar mi uniforme. Sentía los rasguños, cómo se me incrustaban en la piel, en mis antebrazos. Nuestro uniforme no tiene camisas delgadas de seda, son camisas gruesas, y ella en ese momento las penetraba con una suma facilidad. A duras penas y como pude, logré subir al segundo piso, al techo más bien. Ella de inmediato se detuvo y empezó a dar pasos hacia atrás, mientras que otro compañero mío estaba subiendo la escalera. Los cuatro le estábamos gritando a la abuela que se calmara, y finalmente cuando lo hizo, cuando solamente estaba en silencio viéndonos, yo apenas di un paso hacia adelante para acercarme hacia ella, y ella dio un grito que te puedo decir, me dejó sordo durante algunos minutos. Fue un grito muy pero muy agudo, y de inmediato hizo algo que nos dejó sorprendidos a los cuatro. De un salto enorme, bajó del segundo piso y cayó a la arena, metros más adelante de nuestra camioneta. Al caso habría saltado como unos 8 o 9 metros, y no le había pasado absolutamente nada. Se puso de pie y comenzó a correr de una manera muy rápida, y la perdimos en el camino. Solamente había oscuridad. Los cuatro nos quedamos viendo las caras. No dijimos nada en ese instante. Estábamos totalmente sorprendidos. Lo único que nos quedaba era investigar el único cuarto que se encontraba en esa área, donde creíamos vivía aquella mujer. Al momento de abrir la puerta, un olor putrefacto, una peste que tardé semanas en conseguir de nuevo el olfato, porque todo lo olía a putrefacto. Ese olor se me quedó incrustado en mi nariz. Nos azotó de inmediato. Había algo que olía demasiado rancio, demasiado feo allá adentro. Y puede que este olor hubiera sido suficiente para no querer entrar, pero el cuarto era muy chico, y con la vista pude ver que había un cuerpo recostado ahí en el cuarto, en una de las esquinas. Rápidamente iluminé con una linterna y vi que se trataba de la niña, de la que estábamos buscando. Le intentamos hablar para que saliera, pero esta se encontraba como que en un profundo sueño. Como pudimos, entramos a aquel cuarto, la alzamos y la sacamos. El aspecto de la niña había cambiado considerablemente. Ya no tenía ese aspecto como de niña, como de que tenía carne. Una niña muy bien nutrida. Su aspecto era muy cadavérico. Era como si en esas 24 horas hubiera adelgazado de una forma abismal. Casi se encontraba en los huesos. Un aspecto deplorable. Notamos que la niña, aparte de que había adelgazado de una forma muy rápida, se encontraba con ciertas marcas. Eran como que rasguños en sus antebrazos y unos círculos morados alrededor de su cuerpo, como si algo la hubiera estado chupando. La llevamos con su familia, y cuando recobró el conocimiento, ella explicó cómo había sido todo. Ella se encontraba caminando cerca de esa área, había ido por leña, cuando vio una anciana, una mujer que solamente se le quedaba mirando, y cuando bajó la guardia, cuando pasó a un lado de aquella anciana, pues se encontraba enfrente del camino donde ella tenía que pasar para ir a su casa. La anciana se la abalanzó y simplemente dice que ya no se acuerda de más.
Sus recuerdos están nebulosos, pero que lo último que vio fue a una anciana, con un aspecto deplorable, con el pelo canoso y enmarañado, que la atacó simplemente de forma volátil, muy rápido. Muchos pueblerinos fueron furiosos hasta aquella casa, ya que nosotros habíamos pasado el dato de que efectivamente habíamos visto a una anciana con esas características ahí en el techo, pero por más que buscaron en la casa y en los alrededores, jamás encontraron a aquella anciana. Muchos dicen que había sido una bruja. Espero les haya gustado mi relato. Saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada, desde Tabasco. Hola, saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. Si no les molesta, quisiera que mi nombre permaneciera en el anonimato. Lo que les quiero contar es un hecho verídico, del cual no se tiene mucha información. Es un hecho muy horripilante, y no sé muy bien por qué no se le dio tanta difusión a este. Los medios simplemente lo taparon, y las familias afectadas jamás hablaron respecto a esto. Tal vez alguien la silenció. Por lo tanto, no voy a dar muchos detalles respecto a esto, ya que no sé si es un tema delicado. Lo que les puedo decir es que sucedió en el estado de Chihuahua. Recientemente, en esos años, que les estoy hablando del 2013-2014 más o menos, habían desaparecido algunas personas, en su mayoría mujeres, pero también jóvenes. Algunos chicos que eran estudiantes y la mayoría mujeres, que sus edades eran de aproximadamente 18 a 24 años, la mayoría empleadas. Dieron con el responsable. Al parecer era un hombre que vivía completamente solo. Este tendría 34 años y su nombre era Tomás. Su apellido simplemente fue ocultado. Dieron el llamado a la policía y la policía nos llamó a nosotros, a la par de también algunos civiles. Llegamos hasta el lugar de los hechos, el cual era una mansión, un tipo mansión, como una casona, pues estaba rodeado de ganado y un extenso patio. Era una casa que estaba alejada de todas. Ahí se encontraba mucha gente, Alex, mucha gente aconglomerada, y nos pidieron de favor los policías que teníamos que calmar a toda esa gente. Las personas se encontraban furiosas. Querían linchar a aquel hombre. Entre las personas de ahí se encontraban varios familiares, los cuales repetían una y otra vez que iban a hacer justicia por sus manos, que lo sacáramos, que aquel hombre era el que le había quitado la vida a todas esas personas que habían desaparecido, al menos a la mayoría. Un grupo de militares se quedó con los policías y otro grupo entró a la casa. Dentro de esta se encontraban más policías, pero esta vez de la unidad de investigación y también ministeriales. Nos pidieron ayuda ya que aquel hombre se había encerrado hasta abajo en el sótano y ahí se encontraba dialogando a través de la puerta. Yo bajé a Alex y pude escuchar la voz de aquel hombre. Este hombre decía una y otra vez que no quería ir a la cárcel, que tenía mucho dinero, que nos podía dar a nosotros una buena parte de pero que si nos hacíamos de la vista gorda, que le diéramos la oportunidad de escapar, él se iría del país y ya no volvería, que jamás lo volvería a hacer, que se encontraba arrepentido de eso. Indirectamente, estaba dándole la razón a todas las personas, pues admitía que él había sido el culpable de todas aquellas desapariciones. Los policías dijeron que no podían hacer eso. Ya estaba ubicado. Los familiares lo querían y que tenía que abrir la puerta lo más pronto posible. Al ver que el diálogo no funcionaba, empezamos a patear la puerta para tumbarla. Y en ese momento, desde adentro todo se quedó en silencio. Al romper finalmente la puerta, nosotros los militares fuimos los primeros que entramos y vimos el cuerpo de aquel hombre recostado, con un agujero
en la cabeza. El hombre se había quitado su propia vida y en su mano reposaba el arma con la cual lo había hecho. Todo esto se nos hizo extraño, pues en los minutos que habíamos estado con él, dialogando, y cuando empezamos a patear la puerta para tumbarla, no escuchamos ningún disparo, no escuchamos ningún ruido. Esperamos a que los forenses vinieran, y se nos dio la orden de registrar toda la casa. Lo que pudimos ver, no solamente militares, sino también policías, es que veíamos a Alex. No eran siluetas, no eran sombras, eran como que personas, mujeres en su mayoría, pasar por el rabillo de nuestro ojo. Era como si pasaran caminando rápido o corriendo. Yo fui víctima de esto varias veces, como unas 4 o 5. Cuando subí al segundo piso, creía ver mujeres caminando de un cuarto hacia otro, por el rabillo del ojo. Pero una vez que ponía mi vista bien ahí, y buscaba por todos lados, no encontraba a nadie. Y a varios de mis compañeros también les pasó lo mismo. Nuestra respuesta la encontramos en la recámara principal, en un armario grande. Ahí se encontraban los restos de algunos cuerpos de diferentes personas. Al investigar el sótano, se encontraron más de estos. Posiblemente aquel hombre había cometido estos crímenes durante meses, inclusive años, atacando meticulosamente a cada una de sus víctimas. Lo curioso aquí, Alex, es que cuando llegaron los forenses y revisaron el cuerpo de aquel hombre, nos dijeron que éste tenía horas de haber detonado el arma. O sea, que significaba que aquel hombre había perdido la vida incluso antes de que yo llegara. No podíamos explicar en ese momento con quién estuvimos hablando todo ese tiempo, pues si usamos la lógica y lo que nos decían los forenses, este hombre no se había podido encontrar con vida mientras hablábamos con él, pues tenía horas de habérsela quitado. A los familiares de las víctimas se les dio la noticia, y no podría decir que estuvieran felices, pero sí tenían cierta satisfacción. Después de todo, era una persona mala. Como te digo, no sé por qué este caso nunca salió a la luz. Tal vez aquella persona, como alegaba tener mucho dinero, tal vez tenía contactos, tal vez era de alguna familia pudiente, la cual se encargó de que a esto no se le diera suficiente relevancia. En fin, espero que les haya gustado mi relato. Saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. Hola Alex y toda la comunidad. Mi nombre es Luis Trujillo. Mi experiencia se remonta a aquel año lejano del 2012. Para las personas que son del 2012, o sea, las personas que recuerdan muy bien cómo se pasaron aquellos años, fue una temporada muy dura para los militares, ya que se enfrascó más que nada este tipo de encuentros entre la delincuencia organizada y los militares. Todo el país era un foco rojo, digamos, más en el norte. Habíamos recibido instrucciones en que teníamos que monitorear ciertas calles de pueblos, ciudades, etc. De hecho, en ese año fue en donde más viajé en toda la República, yendo a diferentes ciudades, pueblos. Pero esta experiencia se desarrolló en un pueblo, cerca de la frontera. Son ese tipo de pueblos que tristemente, y aún en la actualidad, siguen siendo azotados por estos crímenes, por esta delincuencia. Y pues son personas que no pueden salir con mucha confianza a la calle. Recuerdo que nos habían ordenado estar en un cierto sector y parábamos la camioneta ahí en la calle del pueblo. Nos orillábamos y nos encontrábamos ahí parados, simplemente monitoreando, por si algo ocurría, algún encuentro, algún asalto tan siquiera.
y aún más para que los ciudadanos creyeran que estuvieran seguros. Salir con tranquilidad a las calles, sabiendo que hay militares. Muchas personas nos saludaban y muchas personas nos daban las gracias de estar ahí. Incluso una madre, recuerdo que había sido una de las primeras veces que salía con su hijo a la calle a tan altas horas de la noche, y que solamente lo hacía porque había militares. De cierta manera, Alex, y todos los que están escuchando, esos comentarios nos hacen sentir bien, nos hacen sentir que estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Al menos algunos, otros no. Recuerdo que en ese tiempo había una familia. Solamente era un padre y su hijo. Ellos vivían en una casita muy humilde, a 2 casas, de donde nosotros nos posicionábamos. Una noche, cuando una lluvia torrencial se nos vino encima, este padre y este hijo nos invitaron a su casa. Era muy chiquita y dormían ahí mismo donde cocinaban, en un cuarto, solamente era un cuarto. Nos invitaron a una sopa caliente, la cual nos la devoramos inmediatamente. Teníamos mucho que no comíamos así, y aún más si te la pasabas viajando. Recuerdo que enfrente, de donde nosotros nos deteníamos con la camioneta, se encontraba una casa. Esta casa estaba completamente abandonada, sin puertas, sin ventanas, con grafitis, pero todas las noches que estábamos ahí, no veíamos a nadie que entrara. Debido a la lluvia y debido a la situación por la que estábamos pasando, le preguntamos a este señor que si había algún problema, si es que aquella casa tenía dueño. No tendría ningún problema en que nosotros nos adentráramos a ella tan solo para cubrirnos de la lluvia. El señor me dijo que no, que esa casa no tenía dueño y que había estado abandonada durante muchos años. El niño, que aproximadamente tenía como unos 12 años, fue el que nos dijo que no nos recomendaba entrar ahí, que esa casa se encontraba embrujada, pues en años anteriores, cuando ahí vivía un matrimonio, un asaltante entró y aprovechó que no estaba el marido para acabar con la vida de la mujer. Dicen que fue tan desastroso las condiciones en las que la encontraron, que su rostro no era reconocible. Al parecer aquel hombre había usado algún tipo de palo o llave y la había dejado con el rostro prácticamente deforme. Esta historia, si te soy sincero, sí nos dio algo de escalofríos a algunos, pues no es para nada normal que te vayas a descansar a un lugar donde se supone pasó una cosa tan horripilante, pero en ese momento intentamos no prestarle atención a esto. No podíamos creer en supersticiones. Llegamos, nos acostamos y algunos se durmieron. Otros simplemente estaban sentados ahí afuera porque tenía un techo como de algunos 2 metros en el cual te podías sentar enfrente de la puerta y podías ver toda la lluvia cayendo. Por suerte, la lluvia iba con viento y estaba en contra, así que prácticamente no te mojabas. Yo fui uno de los que se durmió, Alex, y justo cuando estaba dormitando, cuando levemente me desperté por un trueno, vi a una mujer sin prenda alguna, iba desnuda, sentada en un sillón viejo, meciéndose en medio de todos nosotros, mirando hacia la ventana. Yo me encontraba atrás de ella, así que solamente podía verla de espaldas. Al momento de verla, poco a poco me fui despertando cada vez más y cada vez más. Pues cómo una mujer había llegado hasta ese punto, cómo es que había pasado entre nosotros y enfrente de los militares que estaban allá afuera haciendo guardia. Me fui levantando y me senté en el piso. No quería hacer mucho ruido, cuando en eso la mujer se levantó de la silla, se dio la media vuelta y me miró de frente. Su rostro estaba completamente deforme y yo al verla inmediatamente empecé a gritar. La mujer simplemente se fue entre la oscuridad de la noche. No teníamos luz en ese momento. No había ni siquiera veladoras. Estábamos acostados entre la penumbra.
Los demás militares se levantaron y los que estaban afuera entraron. ¿Qué era lo que había pasado? Yo les dije que había visto a alguien adentro, pero por más que buscamos, no encontramos a nadie. Si se preguntan cómo es que vi a aquella mujer, si es que todo estaba a oscuras, pues fácil. Mediante las ventanas. Ya no había ventanas, solamente eran los cuadros de cemento. Por ahí atravesaba una tenue luz que venía desde afuera. Fue solamente de ese modo que pude verla. Yo conté lo que había visto, pero hasta aproximadamente las 6 de la mañana, ya cuando estaba saliendo el sol, a pesar de seguir lloviendo, creí en ese momento que mis compañeros no me iban a creer, o que simplemente me iban a tirar al loco, pero hubo unos cuantos que me dijeron que aquella mujer con rostro deforme la habían visto, pero no en la casa, sino en forma de pesadillas. Habían soñado con ella, y era la misma mujer con las mismas características y del mismo modo. Todos al mismo tiempo habían tenido casi la misma pesadilla. La habían visto en un lugar encerrado, algunos otros en una calle, pero que ésta se encontraba sin ropa, en un sillón viejo, meciéndose de adelante hacia atrás, con su cara deforme, observándolos. Las demás noches, Alex, también hubo lluvia, pero lo que habíamos pasado en aquella ocasión nos dejó una marca, al menos a los que la vivimos. Jamás volvimos a entrar a aquella casa. Incluso los que no tuvieron ninguna pesadilla y los que no la vieron, tenían bastante miedo infundado. Y fue de esa manera que, a pesar de tener una casa ahí, prácticamente disponible para no mojarnos, no volvimos a entrar a ella. Y los que lo hacían no se dormían, solamente se mantenían despiertos, y siempre en la parte de afuera, lo más alejados de esta. Quiero mandarle un saludo a toda la familia Martínez y a la familia de Felipe Luján. Gracias por tus relatos, Alex, y saludos a toda la comunidad. Desde Guerrero. Hola, Alex, y saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. Esta experiencia me pasó en el año 2000. Yo soy militar, y en aquel tiempo yo era un muchacho muy joven. Tendría al caso unos 21 años cuando viví esto. Me sucedió a mí y a otro grupo de compañeros. Estábamos situados en un camino de terracería, en el cual teníamos puesto un retén. Estábamos entre los desiertos de Sonora, y para la gente que es de allá, sabe muy bien que en aquellos caminos, y más por esos años, pues no había alumbrado público, ni mucho menos. Son caminos totalmente desolados, son caminos en los que popularmente transitan las camionetas que van con cargamento del crimen organizado, pero personas normales, casi no. Se podrán imaginar que lo único que nos iluminaba en aquella noche era la luz de la luna y nuestras lámparas. Estábamos totalmente oscuros, y a pesar de ser desierto, a pesar de que sí había árboles pero muy escasos, no se ve nada, Alex. Todo es oscuridad, es como si estuvieras adentro de una boca de lobo. De cierta manera te da miedo, pero te tienes que aguantar. Al cabo estás ahí por una razón, y es para dar más seguridad a los pueblitos y a las personas que viven ahí. Recuerdo que estábamos aquella noche, parados simplemente. Habíamos revisado algunos vehículos y también carretas. Eran alrededor de la 1 de la mañana, cuando en eso escuchamos gritos de una mujer, pero eran gritos desesperados, gritos pidiendo ayuda. Se escuchaba ahí a la lejanía. Había un soldado con nosotros. Recuerdo que él era alguien muy supersticioso. Él dijo inmediatamente: es la Llorona, o tal vez alguna bruja, o tal vez alguna alma en pena. Para serte sincero, los gritos se escuchaban muy reales, por lo que muchos de nosotros no pensamos
que eso viniera de algún fantasma, sino que genuinamente una chica estaba gritando y necesitaba ayuda. Estaba cerca del retén. Calculamos nosotros como a unos 50 metros máximo, pero para ver en ese momento, entre la tierra, entre los matorrales, entre los árboles, era muy difícil. Así que solamente yo y otro compañero, otro militar, caminamos por aquel camino de forma recta, también para que nuestros compañeros que estaban atrás nos estuvieran vigilando, nos estuvieran cubriendo por si esto se ponía más feo. Tal vez era un secuestro, o tal vez algo peor. Pero en ese momento, cuando estábamos investigando en el camino, de entre el monte, de entre la tierra, sale gateando una mujer que inmediatamente nos ve y corre hacia nosotros, despavorida, gritando, exclamando que la ayudemos, e inmediatamente nos abraza. Nosotros llevamos a esta mujer que calculo tendría entre 25 a 30 años. Venía muy pero muy alterada. Llegamos hasta el retén, la sentamos ahí y le preguntamos que si ella era la que estaba gritando o tal vez venía acompañada. Ella nos dijo que no, que era ella la que estaba gritando y que venía sola, que el diablo la había atacado. Nosotros solamente nos quedamos viendo. ¿Cómo que el diablo? A pesar de que muchos de nosotros no le creíamos en un principio, todo cambió cuando empezamos a ver las marcas que ella tenía en el antebrazo, codo y también hombro de ambos brazos. Estaba rasguñada y también golpeada. Los rasguños no parecían de una mano, parecían más bien como de una pezuña o de garras. Todos quedamos impactados con lo que estábamos viendo, y otro soldado y yo decidimos que lo mejor sería investigar un poco. Tal vez unos metros más adelante, si veíamos algo, pues qué bueno, si no, pues nos regresábamos. Al cabo, no teníamos que despegarnos mucho del punto donde nos habían indicado la vigilancia. Dejamos a aquella mujer ahí con los otros soldados y nosotros caminamos por aquel camino. Habíamos transitado más o menos como unos 40 metros hacia adelante, cuando en eso vemos una luz que proviene como de una fogata. Nos fuimos acercando, nos metimos entre el monte, la arena y los matorrales y llegamos hasta aquella luz. Era una fogata. En esta fogata se veía una mancha negra entre la arena. Al tocarla y al ver otro líquido ahí, que era de complexión como que grumosa, al tocarla un poco, llegamos a la deducción de que era sangre, y lo otro ya era sangre coagulada. Algo muy extraño, sobre todo tomando en cuenta que no había ningún cuerpo, sobre todo cerca. Pero claro, este interrogante solamente nos duró unos pocos minutos, porque atrás de nosotros pasó una sombra corriendo. La escuchamos y la vimos por el rabillo del ojo. Ambos volteamos, Alex, y lo que vimos, te lo juro, fue real. Vimos a una cabra parada en dos patas, mirándonos. Era una cabra normal, solamente que su apariencia era un tanto tenebrosa. Esta cabra de color oscuro solamente nos vio, se dio la media vuelta y comenzó a correr en sus dos patas, a la par también de que se iba riendo. Estábamos tan asombrados, Alex, que a pesar de tener nuestras armas preparadas, no pudimos jalar el gatillo. Ambos nos vimos nuestras caras, mientras que la cabra se iba perdiendo entre el desierto. Regresamos al retén, corriendo más que nada, mirando a diferentes lugares para cerciorarnos de que aquel demoníaco animal no nos estuviera siguiendo. Cuando llegamos al retén, inexplicablemente nuestros compañeros nos dijeron que la mujer había desaparecido, que ellos se habían entretenido en otra cosa y la habían dejado ahí, más que nada para que se calmara, cuando en eso la mujer simplemente se había ido. Nuestros compañeros nos cuentan que cuando la tuvieron ahí, en lo que nosotros fuimos a investigar, esta mujer les dijo una historia que creo que fue verdadera.
Ella explicó que era un aprendiz de una bruja y que en aquel momento, en aquella precisa noche, quería hacer un pacto con el diablo, que ella había ido al desierto, se había robado una cabra y que la había ofrecido como tributo al Señor de las Tinieblas. Una vez que el cuerpo de la cabra yacía sin vida, ahí enfrente de la fogata, tirado en la arena, ella empezó a hacer el ritual, y una vez que el ritual se terminó, la cabra se levantó y comenzó a atacarla, comenzó a arañarla, a morderla, a la par también que la maldecía y se reía de ella. Después de esto la chica, como pudo, se arrastró. Estuvo gritando por ayuda y fue en ese momento que se encontró con nosotros. Ella tenía mucho miedo que la cabra le encontrara. Nuestros compañeros pensaban que esto eran alucinaciones, posiblemente de una mujer que había consumido algún tipo de estupefaciente. Pero nosotros estábamos más que convencidos, Alex, de que eso no era una alucinación. Aquella cabra la habíamos visto tan solo minutos antes, y a pesar de que se tardaron en creernos, lo hicieron finalmente, cuando entre el monte se escuchaban las risas de algo siniestro que seguía corriendo cerca de ahí. Esa noche ninguno se fue a dormir ni ninguno pidió turno para simplemente descansar los ojos. Todos estábamos al pendiente de ver a aquel diabólico animal. No cabe duda que en los ranchos, que en los pueblitos, se ven muchas cosas. En los caminos lejanos, las localidades, cosas que son muy difíciles de creer, al menos hasta que tú mismo los ves con tus propios ojos. Hola Alex, buenas noches. Saludos a toda la comunidad también. Mi nombre es Felipe Solís. Yo soy militar y quiero contarte una experiencia que tuve por eso hace unos 15 años. Yo junto con otro pelotón habíamos sido enviados a uno de esos pueblos que, lastimosamente, ha sido bastante atacado por el crimen organizado. Las personas dentro del pueblo, cuando nos vieron, se sintieron más aliviadas, pues, por lo menos, aquellos encuentros entre las bandas delictivas, pues ya no se iban a llevar a cabo ahí en las plazas, cosa que había sucedido bastante en años anteriores. Tanto así que en la entrada del pueblo, las primeras casas que se podían ver en la entrada, estaban completamente deshabitadas, y por algo precisamente. Aquellos encuentros se daban en la entrada, por lo que las familias, negocios, decidieron mudarse. Habían dejado las estructuras, claro, pero todas estas se encontraban sin ventanas, sin puertas y con muchos agujeros de bala en las paredes. Nosotros nos habíamos colocado ahí y según las órdenes teníamos que estar en ese lugar durante 1 mes y medio. Nuestro lugar predilecto era la entrada principal del pueblo. Durante varias noches y días, todo esto se llevó a cabo, pues, sin ninguna irregularidad. Por suerte, no nos habíamos encontrado con ninguna banda delictiva. Lo más probable es que dentro del pueblo hubieran personas que estuvieran de su lado, y pues les habían dado un pitazo para que no vinieran. A pesar de que nos teníamos que cuidar de las bandas delictivas, del crimen organizado, también hubo otra cosa de la que nos teníamos que cuidar, pues en aquel pueblo se contaba mucho la historia de un nahual que incluso aquellas bandas le temían. Había una noche en la cual los pobladores nos decían a nosotros que teníamos que cuidarnos mucho, ya que aquella noche, cada 4 o 5 meses,
Era la noche del Nahual. Esto solamente era conocido en ese pueblo, pues solamente a ellos les afectaba. Resulta que todos en el pueblo, cuando caían las 8 o 9 de la tarde, aquella precisa noche, ya nadie salía. Los establecimientos cerraban y mucho del ganado que había se atrincheraba en las diferentes jaulas que tenían, así como también en los graneros. Las personas ya no salían. Parecía un pueblo fantasma. Esto por motivo de que aquella noche era la noche del Nahual, y se decía que salía y cazaba. La mayoría de las veces, este Nahual, según los pobladores, solamente se llevaba ganado, pero si tenías la mala suerte o terquedad de perseguirlo, de encontrarte con él y querer, no sé, luchar o darle caza, desaparecías. Varias personas lo habían hecho anteriormente, granjeros que más que nada tenían odio contra aquel animal, por ya sea llevarse una vaca, un caballo, cerdos, a grandes rasgos su ganado. Aquellas personas que salían dispuestos a darle caza jamás regresaban, y es por esto mismo que los pobladores nos decían que teníamos que tener cuidado y que no teníamos que estar afuera. Esto era obviamente algo que no podíamos cumplir. Teníamos órdenes de vigilar la entrada del pueblo, así que llegar aquella noche, vimos que no había nadie. Nosotros comenzamos a vigilar de la forma más natural posible, pero no te puedo negar que todos estábamos nerviosos. Algunos de nosotros intentábamos bromear con la situación que teníamos, como si el Nahual se nos fuera a aparecer, pero ver a tanta gente que creía firmemente en eso nos hacía pensar un poco. Había diferentes familias que aseguraban esto y que habían sido afectadas por este ente o criatura sobrenatural. Eran como las 2 de la mañana, cuando en eso escuchamos un extraño ruido. Era como el canto de un cuervo, Alex, pero sumamente fuerte. Era muy extraño. Yo lo atribuyo al canto de un cuervo, pero no era como tal. Era lo más aproximado a uno, pero pareciera que viniera de un animal muy grande, pues aquel canto retumbaba en las paredes del pueblo. Esto nos llamó la atención bastante. Seguido de eso, escuchamos un mugido, como el que haría una vaca, pero un mugido muy desesperado, como si ésta estuviera pidiendo ayuda, o aún peor, le estuvieran haciendo daño. Aquella vaca mugió frenéticamente, una y otra vez, hasta que llegó el límite en que no pudimos ignorar esto. Yo y una compañera que también era militar, de nombre Cecilia, fuimos a checar el camino, mientras que otros elementos se movían por otras calles. El ruido para este momento ya había cesado, pero habíamos localizado muy bien de dónde venía. Al menos Cecilia y yo nos adentramos a una de esas casas que estaban abandonadas y vimos que ahí, en el suelo, se encontraba una vaca. Esta vaca ya no se encontraba viva. Su cuerpo había sido abierto y podíamos verle todo desde adentro. Estábamos muy sorprendidos con lo que estábamos viendo, pues un humano o un animal no puede hacer todo eso en cuestión de minutos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que sé que fue en cuestión de minutos? Pues fácil, de la entrada a donde nos localizábamos, teníamos que hacer un rondín. Y yo había pasado por esa casa. La había vigilado solamente de reojo. Obviamente abrí la puerta, pero no vi nada. El cuerpo de la vaca todavía no se encontraba. Ahora, simplemente 20 minutos después, ahí se encontraba el animal, en esa horrorosa escena. Estábamos verificando el cuerpo cuando en eso, por las escaleras del segundo piso, empieza a bajar alguien. Es un hombre que fácilmente yo atribuí que era un anciano, debido a su cara, sus arrugas, su barba, su cabello cano, y por cómo iba vestido solamente con una gabardina, un tanto fea, descuidada, incluso hasta olorosa. Ambos pensamos que era una persona en situación de calle, pero tan pronto bajó las escaleras y se puso a nuestro nivel,
Vimos que este anciano era algo extraño. Para empezar, nos superaba en altura. Yo no soy una persona baja, mido 1,82, y aquel hombre mediría por encima de los 2 metros, y a pesar de que estaba encorvado, el hombre parecía que no traía más ropa, salvo solamente por la gabardina, la cual se abrigaba muy bien con ella. Este hombre, de la forma más respetuosa, nos dijo: «Perdonen, ya me voy. No quiero causarles problemas». Este hombre ya se iba después de decirnos esto, pero yo le iluminé la cara, y en ese momento pude ver que sus ojos estaban completamente oscuros, Alex, sumidos en la penumbra. Él se me quedó viendo, y de nuevo se disculpó. Hizo lo que pudo para no pasar cerca de nosotros. Tanto Cecilia como yo solamente nos quedamos viendo las caras cuando aquel hombre extraño se iba. Una vez que salió a la calle, con la luz de la luna, pudimos verlo de cuerpo completo, pues adentro de la casa todo estaba muy oscuro, y es ahí donde pudimos ver otro rasgo muy tenebroso de este sujeto. Y es que la gabardina no le cubría por completo, solamente hasta por encima de la rodilla. Y en ese momento, gracias a esto pudimos ver que aquel hombre no tenía piernas humanas. Tenía piernas peludas, y en lugar de dedos comunes como los que tendría cualquier humano, tenía garras como las de un animal. El hombre simplemente caminó, dejando aquellas huellas entre la arena. Simplemente salió por la entrada del pueblo, dio una vuelta hacia la izquierda y se perdió entre el monte. Cecilia y yo lo seguimos un poco, a una distancia considerable, solamente para cerciorarnos de que saliera del pueblo. Una vez que llegamos con nuestros compañeros, les platicamos todo lo que habíamos visto, y obviamente no nos creyeron. Los llevamos hasta donde encontramos aquella vaca, y digamos que la mayoría de ellos ya nos empezaron a creer, pero hubo otros tantos que se mantenían escépticos, a pesar de ver aquella monstruosa evidencia. Desde ese momento, le tuve mucho más respeto a los poblados, a los ranchos, pues tienen leyendas que, a pesar de sonar fantásticas, tienen a veces una causa verdadera. Aquel nahual no solamente era un cuento como yo pensaba, era verdadero. Esa fue mi experiencia. Gracias por escucharla. Hola, saludos a todos. Alex, quiero contarte mi experiencia. Yo soy militar, y a lo largo de mi vida he vivido algunas cuantas experiencias que no podría decir paranormales, pero sí un tanto inexplicables. Pero esta que les quiero contar a continuación, esa es la única experiencia en la que puedo decir que me encontré cara a cara con un fantasma. No fue en un lugar desolado, no fue en un pueblo o una sierra, sino que fue en el mismo batallón en el cual un tiempo estuve. Antes de que yo llegara aquí, había una cierta historia. Algunos militares, que ya tenían años, decían que en el batallón, independientemente en el lugar donde estuvieras, se te podía aparecer un militar. Un militar que, en un principio, podría verse como cualquier otro, pero que éste tenía una particularidad, y es que iba todo tapado, con un pasamontañas, además de su casco y también su uniforme. El pasamontañas, por lo regular, lo usamos solamente cuando estamos en un convoy o cuando vamos a salir a un territorio peligroso. Dentro del batallón, es muy raro que usemos pasamontañas. Algunos militares
Dicen que ves a este militar y si cometes el error de decirle que se quite el pasamontañas, que te muestre su cara. Algunos lo hacen más que nada por seguridad, ya que ver hacia un militar es sumamente extraño. Al descubrirse, verás una cara completamente despellejada, verás carne, huesos y ojos sin párpados. Una cara completamente desfigurada, lo suficiente para volverte loco. Esto se decía cuando yo recientemente llegué. Claro, esto podríamos tratarlo como un cuento de terror, pues si era cierto que cualquiera que lo veía caía en la locura, ¿cómo era posible que más personas supieran de esto? Simplemente lo tomé así. Ahora mi historia comienza justamente en la puerta del batallón. A mí me tocaba desempeñar la vigilancia, y esta vigilancia puede ser de 12 horas o incluso más, y por lo regular siempre nos tocan a los mismos elementos. Durante un tiempo, el elemento con el cual yo hacía guardia, otro soldado de nombre José, este había sido enviado, junto con otro grupo de militares, en un convoy. Por lo regular ciertas camionetas regresan antes que otras, y se suponía que José tenía que llegar a un tiempo determinado. Antes de comenzar la vigilancia, yo fui y me reporté, y curiosamente, antes de comenzar mi turno, yo pensé que José todavía no había llegado, y fue cuando lo vi, o al menos, creí que era él. La vigilancia ya era de noche, y lo vi en la otra torre, al otro lado de la puerta, parado, simplemente mirando hacia enfrente. Yo fui y me paré en mi lugar, y estuve un tiempo ahí parado, estirando las piernas, relajándome un poco, pues acababa de comenzar la jornada. Cuando en eso yo volteo y comienzo a hablarle, pero José no me responde. Le empiezo a gritar: José, José, hey, ¿no me escuchas? Pero José sigue sin responderme. En eso yo me acerco, y casi al borde de llegar con él, él simplemente se voltea de cuerpo completo y clava su mirada en mí. En ese momento, supe que ese militar no era José. Tenía un pasamontañas y su uniforme, digamos que era diferente. Su caminar también era muy diferente. Era como si cojeara. No me dijo nada. Solamente con su mano me apuntó su rostro y me hizo una seña, como si yo quisiera que se descubriera. Yo simplemente me quedé parado, aunado su uniforme, ya que tenía puesto un pasamontañas que le cubría todo su rostro. Yo me fijé muy bien en sus ojos. Puede que su casco, debido a la oscuridad y debido a que formaba una sombra que cubría muy bien la parte de los ojos, tal vez alguna otra persona que no fuera tan observadora pasaría por alto este detalle que yo vi muy bien, a pesar de tener estos factores en mi contra. Yo pude ver que aquellos ojos de este soldado eran completamente blancos. No tenía iris, no tenía color, simplemente eran ojos blancos. Yo solamente me di media vuelta, sin seguir la conversación, sin prestarle atención, y me fui de nueva cuenta a mi torre. Minutos después, llegó el convoy y llegó José. Efectivamente, José no estaba en el batallón, y mucho menos era aquel soldado. Él llegó, se presentó conmigo y tomó su puesto. Por más que busqué a aquel soldado, no logré verlo por ningún lado. Yo le comenté esto a José y él me dijo algo curioso, y es que muchos de los militares que habían visto a aquel supuesto soldado fantasma, la mayoría de veces lo habían visto en ese puesto de vigilancia. No sabemos muy bien si es que este espíritu perdió la vida ahí. No sabemos si fue en un accidente
o fuera un encuentro. Por lo regular, ese tipo de cosas, en un batallón, se tienen muy bien guardadas. Pero de cualquier modo, desde esa noche en adelante, me anduve con más cuidado cuando me mandaban a ese puesto de vigilancia. Pues ahora no solamente me tenía que cuidar de los vivos, sino también de los difuntos. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.